correspondiente a un funcionamiento anormal o descargas anormales del sistema nervioso central. Entonces, cuando ya estamos hablando de convulsiones, es importante primero definir los conceptos. Cuando hablamos de crisis convulsiva, la crisis convulsiva va a depender si es generalizada o localizada, pero esto se va a dar con compromiso. Puede ser un compromiso clínico, puede haber solamente un compromiso motor o asociado ese compromiso al componente sensitivo, sensorial o vegetativo. Pero de hecho sabemos que una crisis convulsiva está determinada por una descarga normal de las neuronas, pudiendo esto ser masiva, produciendo una convulsión generalizada o localizada, produciendo las convulsiones parciales. Pero es importante definir, la crisis convulsiva es una manifestación de diferentes patologías, pero cuando ya estamos considerando que hay daño del sistema nervioso central, entonces ya podemos relacionar con crisis convulsivas recurrentes. Entonces ya vamos a poder decir que ese niño, por ejemplo, es epiléptico, porque dentro de la definición de la epilepsia se la considera como el conjunto de crisis convulsivas recurrentes, repetitivas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, las crisis convulsivas claramente debemos diferenciar. ¿Por qué? Porque una crisis convulsiva puede ser sin una causa aparente, a la que la vamos a llamar crisis convulsiva idiopática, donde solamente tiene el antecedente que en la familia algún miembro tiene el antecedente de crisis convulsiva. Entonces ese componente genético es lo único que nos va a permitir determinar que la probabilidad de la crisis convulsiva sin una causa específica. A diferente de la crisis convulsiva sintomática, es cuando ese niño ya se ha certificado que tiene un foco irritativo a nivel del sistema nervioso central independiente. La causa puede ser daños congénitos, puede ser lesiones que se han producido en el sistema nervioso central o por convulsiones recurrentes que han logrado conformar ese foco irritativo. Entonces es importante determinar esa causa, porque después eso nos va a permitir hacer una investigación y un tratamiento. Y finalmente, cuando un niño nos llega a la emergencia, por ejemplo, y la mamá nos dice, hace 20 minutos, hace 30 minutos, hace más tiempo está convulsionando, ahí ya no vamos a decir que es una crisis convulsiva simple, vamos a hablar de un estatus epiléptico, porque todo niño que va a presentar la crisis convulsiva y que tiene una duración de más de 30 minutos y que en ese tiempo tiene que tener condición de una crisis convulsiva generalizada, y que ese niño no ha recuperado el estado de conciencia en los 30 minutos, ya no vamos a decir que es una crisis epiléptica, vamos a decir que es un estatus epiléptico y se define como un cuadro clínico grave. Cuando hemos dicho que hay causas que van a desarrollar las crisis convulsivas, entonces dentro de los factores determinantes para que un niño presente crisis convulsiva, vamos a tener en consideración primero los factores genéticos. El antecedente en la familia de que alguien haya presentado crisis convulsiva, y también es importante determinar la edad en que ha iniciado esa crisis convulsiva, porque el componente genético determina, ¿no? Si es que ha presentado la crisis convulsiva ya en la edad de la adolescencia, vamos a decir, está relacionado con la presencia genética de un cromosoma 6 que es responsable de esas crisis convulsivas. Si ese niño ha presentado crisis convulsiva desde recién nacido o en la etapa del lactante, ya consideramos que hay un factor cromosómico, el cromosoma 2, que es el responsable de la crisis convulsiva. Entonces, es importante considerar el periodo de inicio de esas crisis convulsivas. Hemos dicho que también hay factor neurofisiológico. ¿Qué significa? Que existe ya en el sistema nervioso central un grupo poblacional de neuronas que están relacionados a diferentes factores para que estos factores, una vez que se han estimulado, se ha determinado la descarga eléctrica, si quieren, y ante la relación de ese factor, automáticamente ya se va a descargar, eso es lo que va a producir la crisis convulsiva. Pero muchas veces decimos, no, que existe, si esto estamos determinando que ya existe un foco irritativo y que va a esperar diferentes factores para estimular y que si realicen esas descargas, también tenemos otra condición patológica. Y cuando hablamos de condición patológica decimos, ¿no? Si se ha confirmado o se ha determinado la presencia de una lesión del sistema nervioso central, por ejemplo, una lesión hipóxico-isquémica, después de que ese niño ha tenido un trauma o ha tenido alguna enfermedad del sistema nervioso central, entonces eso ha determinado de qué condicione a establecerse un foco irritativo o un foco epileptógeno, si quiere.
Otra condición es de que ese niño puede empezar con convulsiones, pero no se las trata adecuadamente y no se para esa crisis convulsiva. Entonces sabemos que las neuronas es el único tejido que no se va a regenerar, no va a recuperar, y que más al contrario, cada vez que se dé la crisis convulsiva se va a tener mayor daño del sistema nervioso central, va a comprometer más neuronas y por lo tanto va a incrementarse ese foco irritativo para producir convulsiones de mayor magnitud. Entonces, es importante definir este componente porque nos va a permitir también hacer una investigación y un tratamiento adecuado. Cuando ya empezamos a hablar de la diversidad de crisis convulsivas, decimos, no todas las crisis convulsivas son las que en algún momento seguramente ustedes han visto como la crisis convulsiva generalizada, esos movimientos tónico-clónicos que se van a presentar, porque existen ciertas crisis convulsivas cuando tenemos focos localizados, focos irritativos pequeños, lo que nos va a permitir diferenciar y establecer las crisis convulsivas parciales, las crisis convulsivas simples y las crisis convulsivas complejas. Cuando estamos hablando de las crisis convulsivas generalizadas, hemos dicho, ¿no? La crisis convulsiva se va a dar por descargas anormales de las neuronas y va a depender del impacto del sistema nervioso central para determinar esa diferencia entre una crisis convulsiva generalizada y una crisis convulsiva parcial. Cuando hablamos de la crisis generalizada decimos, ¿no? Que se va a dar la descarga normal, pero va a involucrar a ambos hemisferios y obligadamente tiene que haber pérdida del estado de conciencia. Y como estamos hablando de compromiso de ambos hemisferios, las manifestaciones clínicas que generalmente van a ser motoras, las que vamos a visualizar, van a ser bilateral. Y las diferentes formas de presentación de esas crisis convulsivas generalizadas puede ser simplemente que el niño es como si se desmayara y entre un estado de pérdida de conciencia, pero no hay movimientos generalizados, simplemente hay una ausencia generalizada. Puede haber contracciones generalizadas, la llamamos las crisis mioclónicas, pero lo más característico, lo más visible cuando vamos a poder reconocer son las crisis tónicas o mioclónicas o tónico-clónicas, que es lo que llamamos cuando ese niño va a presentar un tipo gran mal. Cuando hablamos de la crisis parcial, parcial ya nos está diciendo, ¿no? Hay un foquito, hay un grupo de neuronas solamente que va a determinar esas descargas. Dependiendo de la magnitud de ese foco irritativo, se van a diferenciar las crisis parciales simples y las complejas. Las crisis parciales simples simplemente van a ser pequeños momentos de corta duración de esas descargas anormales, pero no va a llegar a comprometer el estado de conciencia. A diferencia de las parciales complejas, van a tener también corta duración, pero la diferencia es que van a tener momentos en que se va a dar una alteración del estado de conciencia. Entonces, claramente en las parciales se debe determinar las que comprometen el estado de conciencia o las que no van a comprometer el estado de conciencia. Cuando ya estamos hablando de crisis convulsiva, hemos dicho que hay diversidad de crisis, ¿no es cierto? Pero en pediatría, ¿qué es lo que se maneja con la crisis convulsiva? Hablamos principalmente de la crisis convulsiva generalizada, que se considera una emergencia en pediatría. Si estamos hablando de la crisis convulsiva, siempre tenemos que definir aquella que va a tomar todas las neuronas o un grupo de neuronas. La que va a considerarse una emergencia inicialmente va a ser aquella crisis convulsiva generalizada, sin dejar de tener la consideración de que también es una emergencia esa crisis convulsiva localizada, porque eso se puede ir magnificando. Pero algo tenemos que tener también bien definido, que la crisis convulsiva en sí no es una enfermedad, es una consecuencia, es una manifestación, es un síntoma, si quieren, de algo que está pasando, no como causa, sino el indicador de que ya ha marcado una disfunción cerebral. Por lo tanto, la crisis convulsiva simplemente es una manifestación de disfunción cerebral independiente de la causa que haya sido responsable. Hemos dicho que la crisis convulsiva de emergencia es la generalizada. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nos preocuparemos en investigar las causas para determinar la crisis convulsiva. No, una crisis convulsiva como emergencia tiene que tener un diagnóstico precoz, pero de la crisis, porque el objetivo de esa crisis es pararla inmediatamente. Por lo tanto, la terapéutica de la emergencia está dirigida al tratamiento de la crisis.
Una vez que se ha parado la crisis convulsiva y hemos evitado que haya mayor daño del sistema nervioso central, porque la repetición de crisis convulsiva nos va a llevar a mayor daño del sistema nervioso central. Por lo tanto, una vez que se ha parado o se ha hecho el tratamiento de esa crisis convulsiva, sí vamos a tener tiempo para buscar las causas etiológicas. Y muchas veces esas causas son graves y necesitan de una subespecialidad, entonces tendremos que hacer la referencia oportuna a la especialidad de neurología. Cuando ya consideramos por qué es una emergencia, se dice que la crisis convulsiva cuando llega al servicio de emergencia, el primer minuto de llegada cuando ese niño está con una convulsión, vamos a suponer que es generalizada, tónico-crónica, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, garantizar la vida de ese niño con medidas de soporte. Muchas veces este niño puede broncoaspirarse, entonces tenemos que poner en una posición lateral para permeabilizar la vía aérea. Si es necesario, le vamos a dar un poquito de oxígeno, pero muchas veces queremos sostener esa crisis convulsiva, queremos fijar ese niño y no se va a poder porque la fuerza que tiene ese niño es tan marcada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es proteger, evitar que ese niño se caiga, evitar que ese niño se broncoaspire y no tratar de limitar esa crisis convulsiva. Y para limitar esa crisis convulsiva, muchas veces tenemos que hacer el tratamiento, hemos dicho, ¿no es cierto? Si es una crisis convulsiva, muchas veces no vamos a poder ni siquiera tener un acceso vascular. Entonces, una vez que hemos hecho el tratamiento, posteriormente vamos a determinar las posibles causas. Y cuando ya estamos hablando del tratamiento específico de una crisis convulsiva, el medicamento de primera línea de la emergencia va a ser el diazepam, son las benzodiazepinas. Sabemos que el diazepam viene en ampollas de 10 miligramos. Este niño está en crisis convulsiva. Si yo tuve esa oportunidad de permeabilizar una vía periférica, excelente, ¿verdad? Pero muchas veces eso no se puede. Entonces, si tengo vía, le voy a poder administrar el diazepam por vía endovenosa a una dosis de 0,3 miligramos por kilo de peso va a ser lento, porque no nos olvidemos que es un medicamento que va a deprimir el sistema respiratorio y la frecuencia cardíaca. Entonces, la administración del medicamento tiene que ser un poquito lenta. Hablamos de 2 a 3 minutos. Podemos repetir la dosis a los 10 minutos, muchas veces, si es que no cede esa crisis convulsiva, pero lo común es que ese niño llegue a la emergencia y no tenga el acceso venoso. Entonces, ¿cuál es la vía que nosotros vamos a poder administrarle? Y se dice que tiene el mismo efecto de la vía endovenosa, es la vía rectal, donde vamos a poner una sonda rectal, vamos a introducir unos 3 o 4 centímetros y vamos a administrar una dosis un poquito mayor de 0,5 a 0,6 miligramos por kilo de peso. Y una vez que se ha administrado por la vía rectal, vamos a añadir unos 5 ml de agua, dependiendo del grosor de la sonda. ¿Para qué? Para que ese diazepam lo empujemos y llegue a la ampolla rectal. Como existe mucha vascularización en la ampolla rectal, se dice que la absorción va a ser rápida, que va a tener similitud de acción con la vía endovenosa y va a parar esa crisis convulsiva. Una vez que se ha logrado parar esa crisis convulsiva, hemos dicho que tenemos la opción que si no mejora, repetir la dosis a los 10 minutos aproximadamente, pero con control de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca y mantener ese niño con oxigenación para mejorar la saturación de ese niño, ¿no es cierto? Entonces, es nuestro medicamento de primera elección. Muchas veces no contamos con la benzodiazepina, con el diazepam, entonces ya podemos utilizar otro tipo de medicamentos que hablamos de segunda línea, y es el fenobarbital. Vamos a administrar una dosis de 20 miligramos por kilo pesos. Nuevamente estamos hablando de administración, de la probabilidad de administración de cada 10 hasta 20 minutos hasta que pare en esas 2 dosis la crisis convulsiva. Pero nuevamente estamos hablando de un medicamento que puede producir una depresión respiratoria y cierta sedación. Entonces nuevamente entramos en la relación de control de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y actualmente el medicamento de mayor uso, vamos a decir por los anestesiólogos principalmente, es el midazolam. La dosis del midazolam va a ser de 0,15 a 0,20 miligramos kilo peso dosis. Nuevamente podemos dar hasta 2 dosis y repetir entre 10 a 15 minutos, pero nuevamente este medicamento puede relacionarse con una depresión respiratoria. Entonces, aquí también entra, como estamos hablando de garantizar los signos vitales, entonces entra el control de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces, de esa manera hemos logrado hacer el tratamiento de la crisis convulsiva que nos va a permitir parar esa crisis para posteriormente después hacer la investigación. Entonces, una vez parada la crisis, ¿qué tenemos que ver?
¿cuál fue la causa? Es nuestra interrogante, ¿verdad? En pediatría es muy frecuente la causa de la crisis convulsiva por causa febril. Ese niño puede llegar con una fiebre de 39, 40 grados, pero también puede ser una manifestación clínica, esa relación de fiebre con un proceso infeccioso del sistema nervioso central. Entonces, si yo quiero descartar una infección del sistema nervioso central, pues voy a tener que investigar la meningitis. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar una crisis convulsiva febril de una crisis convulsiva a consecuencia de un proceso infeccioso, principalmente si estamos hablando del sistema nervioso central? Se dice que la crisis convulsiva, si es febril, esta crisis se va a desarrollar cuando ese niño está iniciando su curva febril. A diferencia de un proceso infeccioso, ese niño ya va a tener el antecedente de 2 o 3 días de fiebre y después, cuando se ha dado el proceso infeccioso, recién va a empezar su crisis convulsiva. Entonces, es importante hacer esa diferencia para determinar, porque debemos recordar que la crisis convulsiva febril es una crisis convulsiva benigna, es una manifestación clínica de una hipertermia. A diferencia de una meningitis con convulsión, es un cuadro grave infeccioso que va a dejar secuelas graves, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer esa diferencia. Al mismo tiempo, si estamos hablando de los neonatitos, la causa más probable de crisis convulsiva son los trastornos metabólicos o electrolíticos. Pero si tenemos un antecedente de un niño que ha tenido un accidente, ha tenido un trauma craneoencefálico, entonces, y verificamos que hay daño a nivel manifestaciones clínicas, si quieren, de daño a nivel de la cabecita, entonces eso nos puede relacionar también con una manifestación clínica como la crisis convulsiva febril. Entonces, si estoy viendo esas probabilidades, ¿qué tengo que hacer con estos niños? Si tengo un síndrome febril, hemos dicho, ¿no? Cuando esté empezando una curva febril, independiente cuál sea la causa de la fiebre, lo que tenemos que hacer es parar la crisis convulsiva y posteriormente investigar de dónde y cuál es el grado de lesión que se va a dar muchas veces en el sistema nervioso central. Y hemos dicho, ¿no?, que la curva, que la crisis convulsiva febril es una crisis benigna que no nos va a dar mayor daño, pero yo necesito saber de dónde está saliendo esa fiebre. Entonces eso me va a permitir hacer una investigación, por ejemplo, en un examen físico, buscando los signos infecciosos de un foco infeccioso y relacionado a la solicitud de un hemograma, por ejemplo, que me va a mostrar el tipo de infección que puede ser esta, una infección bacteriana o infección viral. Si estoy sospechando de un problema meningio, entonces tengo obligación de pedir el hemograma y al mismo tiempo hacer una punción lumbar, porque eso me va a confirmar la infección a nivel del sistema nervioso central. Si estoy sospechando de un neonatito, los trastornos metabólicos o trastornos electrolíticos, porque podemos tener deshidrataciones hipernatrémicas, por ejemplo, que me pueden llevar a crisis convulsiva, entonces en esos niños tengo que pedir pues un ionograma. Sabemos que el neonatito por una hipoglicemia va a desarrollar crisis convulsiva, entonces en esos casos, si se sospecha de una hipoglicemia o una hipocalcemia, voy a pedir glicemia, voy a pedir calcio. Si tengo el antecedente de un trauma cráneoencefálico, pues de hecho, que si bien antes se manejaba las radiografías de cráneo, actualmente se dice que el diagnóstico se va a dar principalmente a nivel de la valoración de una tomografía axial computarizada, ¿cierto? Y si estoy hablando de funcionamientos ya de crisis anteriores, epilepsia o crisis convulsiva recurrente, es importante pedir el electroencefalograma, que es el examen más importante para medir el foco epileptógeno y ver el grado de afección del sistema nervioso central. Entonces es importante, independiente de todas las causas que hemos mencionado para crisis convulsiva, posteriormente, cuando si ese niño va a tener crisis convulsiva ya repetitivas, es importante medir ese grado de lesión y el foco donde está el foco irritativo a través del electroencefalograma. Una vez que ya se ha investigado la causa, de hecho, tenemos que añadir la investigación completa a través de una historia clínica, tenemos que hacer un examen físico, tenemos que hacer un examen neurológico y, de hecho, el laboratorio. Todo este conjunto nos va a determinar, certificar, si quieren, la causa y tomar una conducta determinada. Posteriormente, hemos dicho, ¿no?, que hay diversidad de formas de presentación de las crisis convulsivas y es importante saber reconocer. Para nosotros la emergencia va a ser la crisis convulsiva con pérdida del estado de conciencia. Eso es emergencia, pero no deja de ser una emergencia reconocer la crisis convulsiva, porque toda crisis convulsiva repetitiva siempre va a llevar a magnificar el foco irritativo y posteriormente se va a agravar esa crisis convulsiva.
Entonces es importante reconocer los diferentes tipos de crisis convulsiva que podemos encontrar en los niños. Lo más grave y lo más manifiesto, vamos a decir, es el tipo gran mal. También tenemos una manifestación de menor afección local, que es el tipo pequeño mal. Si tenemos focos irritativos dirigidos a una de las partes específicas del sistema nervioso central, vamos a hablar de las crisis menores. Y cuando estamos hablando de los espasmos infantiles, es una crisis convulsiva específica que está relacionada con la presencia de llanto. Y finalmente hablamos de las crisis focales. Pero algo que debemos recordar, que todos estos tipos de crisis siempre vamos a tener que determinar si es una crisis esencial o es una crisis sintomática a consecuencia de un daño que se ha dado a nivel del cerebro. Cuando ya estamos diferenciando cada una de estas crisis, vamos a hablar del tipo gran mal. Seguramente muchos de ustedes ya han visto un tipo de convulsión generalizada y se dice que todo niño que va a tener el tipo gran mal, él va a predecir que va a empezar su crisis convulsiva porque va a entrar con una etapa inicial que se la llama el áurea, donde es un preaviso, si quieren, de la crisis convulsiva, donde este niño va a empezar a sentir, puede sentir ciertos olores, puede escuchar ciertos sonidos, o puede tener ciertos factores visuales que le están diciendo que va a empezar su crisis convulsiva, y ante la presencia de aura, como él sabe que tiene crisis convulsiva, seguramente va a buscar un lugar donde pueda estar recostadito y tenga menos lesión o menos trauma. Porque posteriormente se va a dar la fase tónica. ¿Qué significa la fase tónica? Estamos hablando de que la fase tónica está determinada por que se va a dar la contracción muscular. Estamos hablando de la manifestación clínica de un trismus de los maceteros. Va a tener una hipertensión una hiperextensión de los miembros, y al mismo tiempo ese niño, como está caracterizado por la contracción muscular principalmente, entonces, ¿qué es lo que determina? Determina que ese niño va a tener una dificultad total para respirar, y es la etapa más grave, ¿no es cierto? Entonces se dice que esta etapa va a durar solamente de 10 a 30 segundos para posteriormente ingresar a lo que son los sacudones, que se llama, que es la fase clónica, donde va a empezar a alternar la contractividad muscular con la fase de relajación, donde se va a visualizar claramente los movimientos clónicos, que son rítmicos, y como ya está entrando en la etapa de relajación muscular, entonces se puede dar la liberación de esfínteres, y durante la crisis convulsiva ese niño puede miccionar espontáneamente o puede hacer la defecación incluso, y este tiene un tiempo un poquito más prolongado, estamos hablando de 3 a 5 minutos. Para posteriormente, una vez que ha pasado esa crisis convulsiva, entre en un periodo posictal donde se va a mostrar el agotamiento del sistema nervioso central y el niño va a entrar en un sueño profundo. Puede despertar y decir, me duele la cabeza, o directamente él quiere ver dónde está y no se da cuenta dónde está porque entra en un estado de confusión. Entonces, ese ciclo de crisis convulsiva, vamos a hablar de la forma más grave de presentación de la crisis convulsiva, que generalmente si se presenta en este tipo de crisis, se va a llamar al niño como un niño epiléptico. Y hemos dicho, la fase tónica es una contracción generalizada. La fase clónica va a alternar con la fase tónica y la fase crónica, y se va a dar como los sacudones que son característicos. Cuando estamos hablando del tipo pequeño mal, ya su nombre nos está diciendo pequeño mal, localización de daño del cerebro en focos muy pequeños. Y lo único que se va a manifestar es que ese niño va a perder la relación con el entorno, lo que se va a llamar las ausencias simples. Entonces nosotros vamos a ver a un niño, por ejemplo, si está jugando, de repente tiene la mirada fija, ¿cierto? Y no va a pestañear los ojos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para verificar que es una crisis tipo pequeño mal? Tenemos que acercarnos, si vamos a ver que son estas manifestaciones son repetitivas porque generalmente se van a presentar varias veces al día, entonces lo que hacemos es tocar las pestañitas, ¿no es cierto? Y si está en etapa convulsiva, el niño no va a pestañear, entonces vamos a hablar de que está en una ausencia. Muchas veces el niño va a empezar a pestañear el ojito. Muchas veces, si a ustedes les preguntan, ¿han tenido alguna vez ese movimiento? Y dicen, ay, estoy nervioso, tengo un tic, ¿no es cierto?, del pestañeo frecuente de los ojitos. Pero esa es una manifestación en los niños de un pequeño mal. Entonces, ese pestañeo frecuente de ojos, pero que dura muy
poco tiempo, estamos hablando desde 20 hasta 30 segundos, nunca va a durar más tiempo y el niño vuelve a sus actividades normales. Entonces, si son manifestaciones repetitivas, entonces tenemos que pensar que ese niño está con un pequeño mal y de hecho la forma de diagnóstico para localizar ese foco irritativo va a ser solicitarle un electroencefalograma y certificar que está con una lesión. Cuando hablamos de los espasmos infantiles, el doctor que descubre esta crisis convulsiva es el doctor West. Por eso se le da el nombre de síndrome de West. También se lo llama el espasmo del sollozo, porque esta crisis convulsiva se va a iniciar porque el niño va a empezar con el llanto. Entonces empieza a llorar y después de llorar intensamente se va a presentar esa crisis convulsiva. Y la forma de presentación puede ser en forma de extensión o en forma de flexión. ¿Qué significa en forma de extensión? Es lo que ese niño se va a poner rígido, se va a poner en una posición de opistótonos, o una flexión es cuando el niño se va a agachar y es lo que se llama el saludo árabe, ¿cierto? Entonces, estos espasmos infantiles se van a presentar más frecuentemente en el lactante menor hasta los 12 meses, pero pueden presentarse también en el lactante mayor. Su característica es que después de que ha iniciado este niño un llanto muy intenso, entonces se va a poner o duro o va a flexionar. Entonces, el tiempo de duración de esta crisis convulsiva va a ser de 30 segundos hasta los 2 minutos, donde la mamá se asusta porque el niño para de respirar, se pone cianótico, se pone duro o se encoge. Entonces, ¿qué es lo que la mamá hace? Le moja la carita, le sopla la carita para que el niño reaccione. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar en estos casos? En que este niño está con un espasmo infantil y se caracteriza porque si es repetitivo nos puede llevar a un deterioro mental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir un electroencefalograma. En el electroencefalograma, su característica va a ser la alteración generalizada del cerebro que va a presentar, lo que va a tipificar como una lesión ipsarrítmica que se llama, y esta es la imagen que les ponemos, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a pedir un electro y en el momento del espasmo del sollozo va a presentar eso. Entonces, esto nos va a permitir hacer el diagnóstico y posteriormente, de hecho, al tratamiento, porque si no hacemos un tratamiento, ese niño va a entrar en un deterioro mental. El niño, hemos dicho, empieza el espasmo del sollozo con el llanto. El niño para de respirar y se pone en una de las dos posiciones. El riesgo que tenemos es que este niño va a ir deteriorando sus manifestaciones del sistema nervioso central y va a entrar en un deterioro. Cuando estamos hablando de las crisis motoras menores, ya su nombre nos está diciendo menores, ¿no es cierto? Donde nuevamente va a estar determinado por un foco irritativo pequeño. Sus crisis van a ser repetitivas, van a tener una duración muy corta, desde 10 hasta 30 segundos, pero ¿qué es lo que vamos a nosotros observar para determinar que es una crisis motora? El niño, por ejemplo, va a estar caminando y va a querer caerse. Entonces, la mamá, ¿qué nos va a decir? Yo no sé qué pasa con mi hijito, pero cada vez que estamos andando se quiere caer, porque se va a dar una relajación del niño y va a dar esa sensación de que se quiere caer. Se va a deslindar nuevamente con el medio. O de repente el niño está jugando y mira los ojitos fijos. Dura muy poco tiempo. Posteriormente, si es que nosotros le hablamos a ese niño, pasa ese tiempo de crisis convulsiva, va a volver a su actividad normal. Entonces, ¿qué es lo que decimos? O de repente ese niño empieza a tener movimientos anormales. Por ejemplo, va a batir la cabecita. Bate unas 3, 4 veces, bate la cabecita. Ya es un dato clínico de una crisis menor. Si tenemos un antecedente de algún trauma, de un parto que ha sido traumático, entonces esos movimientos repetitivos ya nos están prediciendo que se dio un foco irritativo y que hay que diagnosticar nuevamente la crisis motora menor, que es a través de manifestaciones motoras que se van a dar. Tenemos que diagnosticarla a través del electroencefalograma. Cuando hablamos de las crisis focales ya nos está, por las manifestaciones clínicas, nos está prediciendo el punto de irritación del sistema nervioso central. Si ese foco irritativo está en la región frontal, ¿qué es lo que el niño va a hacer? Va a empezar a lateralizar la cabecita junto con los ojos, pero en sentido contrario del foco irritativo, o sea, estamos hablando del lado opuesto, ¿no es cierto? Entonces el niño va a hacer este movimiento.
¿sí? Entonces, si esos movimientos son repetitivos durante el día cuando el niño está jugando, porque no hay compromiso del estado de conciencia, pensemos en que puede ser una crisis convulsiva frontal si es que son movimientos repetitivos en periodos prolongados. Cuando hablamos del foco parietal, ¿qué es lo que el niño dice? Mamá, me hormiguea mucho mi piecito, por ejemplo, o mamá, me hormiguea mucho mi brazo. Y si esa queja es continua, pensemos que puede ser una crisis focal localizada en el parietal, nuevamente relacionados con una crisis convulsiva. Y peor cuando tenemos un foco occipital, cuando el niño va a decir, mamá, veo mosquitas, mamá, veo lucecitas. Y si esa queja es repetitiva, pues pensemos en que puede ser un foco irritativo a nivel occipital. Y si hablamos de las crisis a nivel del foco temporal, si nosotros vemos un niño y lo vemos como si él estuviera masticando el chicle, por ejemplo, ¿no es cierto? Es 4 o 5 movimientos de masticación del chicle y después para. Pero a la hora más o menos vamos a ver nuevamente ese movimiento masticatorio. Y así vemos movimientos repetitivos, pues nunca vamos a pensar que es una crisis convulsiva, ¿no? Ahí este mijito tiene la maña de que piensa que está con chicle, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de repetición de frases, el niño puede decir mamá, 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 y pasó. Y la mamá va a decir está jugando. Pero si esa repetición de palabras son recurrentes en el día y un periodo un poquito más prolongado, entonces pensemos que puede ser una crisis convulsiva. O cuando el niño está caminando, mamá, estoy sintiendo olor a carne, cuando no hay una relación con el entorno, o mamá, estoy sintiendo olor a algo. Entonces, esa percepción de olores anormales que no están relacionados con el entorno, debemos pensar que puede ser una crisis convulsiva focal. Y peor cuando estamos hablando del foco temporal, pero que está relacionado con manifestaciones viscerales. Un motivo de consulta frecuente en los niños es el dolor abdominal. Y la mamá nos va a decir, le está doliendo la barriguita, cada vez le duele, pero se pasa sin ningún medicamento. Entonces, esa recurrencia de dolores cólicos repetitivos y que se resuelven sin ningún tratamiento, alguna vez hemos pensado, muchas veces no pensamos, ¿es en qué pensamos los médicos? Dicen, ay, debe tener parásitos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que pensamos, se le hace una desparasitación completa y la mamá vuelve y dice, no se le ha pasado, sigo con sus movimientos. ¿Hemos pensado alguna vez en que puede ser un foco irritativo temporal con manifestación visceral? Entonces, este tipo de análisis de la crisis convulsiva nos tiene que llevar a pensar muchas veces en que podemos estar con focos irritativos en los diferentes focos del sistema nervioso central y que de hecho hay que investigarlos porque la crisis focal nuevamente, el gol estándar del diagnóstico de las crisis convulsivas siempre va a ser el electroencefalograma porque me va a permitir definir el grado de lesión y el foco donde está localizado ese foco irritativo y que después se va a considerar una crisis convulsiva. Hablamos también de las crisis convulsivas febriles, las llamamos las crisis benignas. ¿Por qué? Porque la hipertermia nos va a llevar simplemente a una manifestación clínica y descargas anormales de esas crisis convulsivas, donde no va a haber verificación de un daño del sistema nervioso central, porque si es un niño mismo que haya tenido en 2 o 3 oportunidades crisis convulsivas febriles, si nosotros le pedimos un electroencefalograma va a ser de lo más normal. Por lo tanto, hemos definido que la crisis convulsiva, que si bien tiene un carácter benigno, pero también debemos considerar que las crisis convulsivas repetitivas, recurrentes, que si bien al inicio son crisis benignas sin daño del sistema nervioso central, pero si ese niño tiene cada vez crisis convulsivas por fiebre, va a ir dañando su cerebrito de manera en que puede condicionarse a un foco irritativo. Es importante considerar que para definir qué es una crisis convulsiva febril es cuando va a iniciar la curva térmica, o sea, está empezando la fiebre, entonces ahí va a empezar a convulsionar. Y es lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que comprometen el sistema nervioso central, que tiene antecedente de 2 o 3 días de fiebre y que no ha presentado crisis convulsiva y después se va a dar una manifestación como ya daño del sistema nervioso central. Es frecuente que ese tipo de crisis convulsiva se presente desde el lactantito, puede ser a partir de los 6 meses, pero puede presentar hasta los 5 años de edad. Y si nosotros vemos que hay una manifestación clínica febril, tenemos la obligación de descartar infección
manifestación del sistema nervioso central, pero si descartamos eso y solamente llegamos al diagnóstico de que es una crisis convulsiva febril, recordemos que es una crisis convulsiva benigna, aunque tenga una clínica muy aparatosa, porque va a ser una clínica que va a tener una duración de 5 hasta 10 minutos, va a tener manifestaciones clínicas tónico-crónicas con pérdida del estado de conciencia, pero pese a toda esa clínica manifiesta que va a tener, pues no va a llegar a dañar el sistema nervioso central. Es importante ante un cuadro febril descartar lo que significa daño del sistema nervioso central, y es importante hacer diagnóstico diferencial con una meningitis, buscando signos meningios para hacer tratamiento correspondiente. Una vez que hemos manejado las crisis convulsivas, ¿qué hacemos con la presencia de crisis convulsivas? Y es importante definir que las causas en el neonato son unas causas y las causas del lactante van a ser otras. Entonces, cuando estamos hablando de las causas que van a desarrollar crisis convulsivas en este grupo etario, decimos, ¿no? Si ese niño ha tenido traumas obstétricos, donde ha producido daño del sistema nervioso central, ya se ha creado un foco irritativo y su manifestación clínica posterior va a ser la crisis convulsiva. Cuando ese niño ha nacido con compromiso respiratorio o ha estado en una hipoxia perinatal y no se ha hecho una buena reanimación, entonces se ha dado como consecuencia de esa hipoxia cerebral la lesión hipóxico-isquémica cerebral, que como manifestación posterior va a desarrollarse la crisis convulsiva. Estamos hablando de los trastornos metabólicos, y los 3 trastornos metabólicos que afectan al neonatito van a ser la hiperbilirrubinemia, va a ser la hipoglicemia y va a ser la hipocalcemia. Entonces, es importante determinar estos 3 trastornos, porque la manifestación clínica en las formas graves precisamente va a ser la crisis convulsiva. Entonces es importante descartar estas etiologías porque son reversibles, son tratables, y evitar la forma grave de la manifestación de la crisis convulsiva. Pero no podemos descartar ante una crisis convulsiva que ese niño nazca ya con una malformación cerebral congénita, que eso la vamos a diagnosticar posteriormente con una tomografía, por ejemplo. Y hemos dicho, no, la ictericia, cuando ya ha complicado y ha producido daño del sistema nervioso central, vamos a determinar como la etapa final de una ictericia patológica que va a producir ese daño, y lo vamos a llamar el kernícterus. Entonces, la manifestación clínica del kernícterus puede ser una convulsión. La hipoglicemia grave va a ser convulsión. La hipocalcemia grave va a ser convulsión. Y de hecho, si es un niño que está con una sepsis, por ejemplo, la sepsis puede complicar el sistema nervioso central, darnos una meningitis, y su manifestación clínica va a ser pues la convulsión. Entonces, en todos estos niños, si tenemos sospecha de causa, ¿qué tenemos que hacer? Verificar a través del apoyo diagnóstico o los exámenes que vamos a solicitar. Si hablamos de trauma obstétrico y pensamos que ese niño ha tenido una lesión, o tenemos la condición de que ha desarrollado una hipoxia perinatal y ha desarrollado una reanimación neonatal, o sea, se le aplica una reanimación neonatal, en ese niño tengo que verificar si hay foco irritativo a través del electroencefalograma. Cuando hablamos de los trastornos metabólicos del neonato, tengo obligación de medir la glicemia, la calcemia y las bilirrubinas. Cuando voy a tener un cuadro de sepsis neonatal, tengo obligación de pedir un líquido cefalorraquídeo para ver si hay compromiso del sistema nervioso central. Y cuando ya tengo un niño con sospecha de malformaciones cerebrales, pues tendré que pedirle una tomografía, ¿no es cierto? Porque en base a la sospecha de causa y a la certificación a través del laboratorio me va a permitir hacer una conducta. Cuando hablamos de la certificación a través del electroencefalograma, ya de trauma obstétrico o de lesión del sistema nervioso central por trauma obstétrico, por hipoxia del sistema nervioso central, que me dice, traten con anticonvulsivante, y el medicamento de uso común es el fenobarbital. Pero si ese niño está con una hipoglicemia que como complicación me va a dar una crisis convulsiva, tengo que prevenir eso a través de la dotación o administración de la glucosa al 10%, entonces vamos a corregir la hipoglicemia. Si tengo una hipocalcemia, voy a corregir a través del gluconato de calcio. Entonces, si hablamos del conjunto de manejo de crisis convulsiva, cuando ya presenta ese niño la crisis, entonces voy a manejar el fenobarbital a dosis de 6 miligramos kilo peso, generalmente, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la convulsión del lactante, decimos, ¿no? Cambia las causas. El lactante ya va a producir
Las infecciones, como las meningitis, son la causa más frecuente. La lesión que se ha dado por el antecedente de hipoxia perinatal y que ha dejado la secuela, entonces la hipoxia neonatal ha producido un daño del sistema nervioso central y la manifestación clínica de este foco va a ser la crisis convulsiva. Las malformaciones que no se han diagnosticado en la etapa neonatal, pues van a ser más manifiestas en la etapa del lactante. Cuando estamos hablando también de enfermedades degenerativas, que puede ser otra condición de crisis convulsiva, o cuando el niño tenía un antecedente de un trauma cráneoencefálico o las convulsiones febriles, ¿cierto? Entonces, nuevamente hay sospecha de causa, lo cual se va a certificar a través de los exámenes. Entonces, si tenemos un factor infeccioso del sistema nervioso central, voy a pedirle una punción lumbar. A través de la punción voy a determinar si ese sistema nervioso central está infectado. Si estoy hablando de malformaciones o alteraciones degenerativas o traumas, lo primero que vamos a pedir es una radiografía de cráneo, pero la certificación, hemos dicho, de daño se va a determinar por la tomografía axial computarizada. Y finalmente, en todo niño que presenta crisis convulsivas repetitivas, tenemos obligación de pedir el electroencefalograma, que es, hemos dicho, el estudio que me va a permitir delimitar la lesión, si es generalizada, si es localizada, e incluso localizar el foco específico de la crisis convulsiva. Y de hecho, si tenemos un proceso infeccioso, vamos a manejar con antibiótico, y si ha presentado crisis convulsiva y se certifica que hay un foco irritativo, vamos a manejar con anticonvulsivantes, ¿cierto? Entonces va a depender de la crisis y el diagnóstico de acuerdo a lo que hayamos investigado. Cuando estamos hablando ya de la medicación que se va a manejar, cuando ya se han establecido las crisis convulsivas, entonces si es un niño que tiene epilepsia y está relacionado con crisis convulsivas generalizadas, depende de la edad. Si estamos hablando de los neonatitos y de los lactantes menores, vamos a manejar el fenobarbital a una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso. Y si hablamos de los lactantes mayores o niños ya más grandes como los preescolares, vamos a hablar del uso del ácido valproico o la idantoína a dosis de 10 a 5 miligramos por kilo de peso. En el pequeño mal, el medicamento de elección es el ácido valproico, respetamos la dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso día. En las crisis focales podemos asociar o el fenobarbital o el ácido valproico o la idantoína en las mismas dosis que hemos mencionado. Y cuando hablamos de las crisis motoras, nuevamente entra como primera línea el ácido valproico a la misma dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso día. Y cuando hablamos del espasmo infantil, vamos a manejar la ACTH, la corticotropina, pero a dosis de 0,25 miligramos por kilo de peso, pero recuerden que es vía intramuscular, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la crisis febril, solamente se trata la crisis febril como crisis de emergencia y vamos a utilizar el diazepam como crisis. Si no dispongo del diazepam, puedo manejar como crisis el fenobarbital o el midazolam, pero solamente en la crisis febril, solamente es el manejo de la crisis en el momento que llega la emergencia. Posteriormente, por ser una crisis benigna y sin daño del sistema nervioso central, no va a tener necesidad de ningún anticonvulsivante. Si estamos hablando de un daño del sistema nervioso, es importante, hemos dicho, ¿no? Es una emergencia, es un diagnóstico precoz para el manejo adecuado. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos un diagnóstico precoz, nos va a permitir delimitar y evitar el mayor daño del sistema nervioso central. Y la consecuencia final de una crisis convulsiva que va a producir ya un daño mucho más marcado va a ser esto. Vamos a tener niños con mucho déficit en su desarrollo y déficit en, solamente hablamos del desarrollo integral, ¿no es cierto? O sea, desarrollo motriz, desarrollo del lenguaje, desarrollo de la audición, en todo va a estar retraso. A ese niño no le vamos a dar una condición de vida adecuada. Pero si nosotros consideramos un tratamiento adecuado de una crisis convulsiva, vamos a prevenir esto, vamos a tener un niño con un manejo adecuado y un niño saludable, simplemente con tratamiento de anticonvulsivantes. Bueno, hemos terminado la clase. Si tienen alguna pregunta. No, doctora. No hay preguntas, entonces creo que también nuevamente son temas importantes porque el manejar a los neonatos y los lactantitos, hemos dicho, ¿no? Es protegerlos para que posteriormente tengan una vida saludable, ¿sí? Entonces hemos terminado la clase, chicos. Les voy a pasar la presentación y que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Gracias, Sí, doctora. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. doctora. Buenas noches a todos. Chao, chao.